Vamos a hablar de estequiometría. Cuando igualamos una reacción, lo hacemos para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Sabemos que las sustancias que ponemos en contacto se llaman reactivos y lo que producen llamamos productos. Al igualar la reacción, nosotros tenemos los coeficientes estequiométricos que me permiten relacionar reactivos con productos, productos con reactivos, reactivos con reactivos, producto con producto, dependiendo de la reacción. ¿Cómo interpreto esta igualación? Yo digo 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen 2 moles de agua. ¿Cuál es el problema? Que aquí yo tengo una relación estequiométrica dada que en gramos debe guardar la misma proporción. Pero, ¿qué pasa si no tengo datos estequiométricos exactos? ¿Qué pasa si tengo X gramos de hidrógeno y Y gramos de oxígeno? ¿Será que reacciona todo con todo? Entonces, tal vez uno de ellos se consume primero, tal vez reacciona exactamente las mismas cantidades. A eso nosotros llamamos reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Qué queremos decir? Por ejemplo, tengo 7 panes y 5 quesos. Mi producto es obtener sándwich de queso. ¿Quién me limita esta producción? Los quesos. ¿Por qué? Porque solo voy a poder hacer 5 sándwiches. Los panes que me sobran son aquellos que no participan en la producción. El queso es el que está en menor proporción. El queso es mi reactivo limitante. No deja que todos los panes produzcan sándwiches, ¿verdad? Es lo mismo en una reacción. Si yo tengo 5 moles de sodio y 2 moles de cloro, el cloro es mi reactivo limitante. Está en menor proporción. Estos cloros van a reaccionar con 2 sodios y me van a sobrar 3 sodios sin reaccionar. Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? Su nombre lo dice, el que limita la reacción. ¿Por qué? Porque se consume primero. ¿Por qué se consume primero? Porque no existe la suficiente cantidad estequiométrica para que reaccione el otro compuesto, todo el otro compuesto. Entonces, del otro compuesto quedan reactivos sin reaccionar. A eso le llamamos reactivo en exceso. Es aquel que después de haberse llevado a cabo la reacción, sobra este reactivo sin reaccionar. ¿Está bien? Entonces los nombres están relacionados al concepto. Reactivo limitante, aquel que limita la reacción porque no se encuentra la suficiente cantidad estequiométrica. Es el que se consume primero. Y todos mis cálculos yo hago a partir del reactivo limitante. Entonces, siempre que tengamos información, se debe calcular el reactivo limitante. ¿Qué pasa con el reactivo en exceso? Su nombre lo dice. Se encuentra en exceso. Después de haber reaccionado, se recupera reactivo sin haber reaccionado. ¿Está bien? En una reacción es importante saber que solo se lleva a cabo con compuestos puros. Si yo tuviera un compuesto impuro, lo que yo debo hacer es convertirlo a puro. La impureza no va a reaccionar, lo que reacciona es el compuesto puro. Entonces, ¿qué va a ser la pureza para nosotros? La masa del reactivo puro entre la masa del reactivo impuro, es decir, entre la masa del reactivo total. Entonces, repito, siempre se trabajan con compuestos puros. Hay que tener cuidado con la información del problema. ¿Qué pasa con el rendimiento? Rendimiento se llama al producto obtenido. Cuando yo hago, según mi ecuación estequiométrica, un cálculo, yo obtengo de forma teórica, aquí en la pizarra, ustedes en su cuaderno, eso se llama rendimiento teórico, producto teórico que yo espero. Pero la producción real, el rendimiento real,
es el que se lleva a cabo en el laboratorio, en una industria, que por algún motivo, alguna fuga, alguna mala medida, alguna falla en el proceso, hace que no obtengamos lo que esperamos. Lo teórico es lo que yo espero, lo real es lo que se pone en marcha en una industria o en un laboratorio. Entonces, esta relación de los productos obtenidos en la parte real o experimental respecto a la parte teórica se conoce como porcentaje de rendimiento, como rendimiento de reacción, y es un dato útil para poder trabajar. Cuando hablamos de relaciones ponderales, hablamos de estequiometría. La estequiometría nos permite relacionar en una reacción mol con mol, masa con masa, volumen, 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 masa, masa, volumen. Todas las relaciones ponderales son permitidas. ¿A qué se refiere cuando hablamos con relación masa-masa? Por ejemplo, si me dice masa-masa, necesito la masa del reactivo para ver la masa de un producto, como en este caso. ¿Cuántos gramos de dicloruro de manganeso se obtienen cuando reaccionan 7,5 gramos de ácido clorhídrico? Aquí tengo gramos de ácido clorhídrico, que es masa, y me pide cuántos gramos de dicloruro de manganeso se obtiene, que también es masa. Por eso se llama relación masa-masa. Siempre que me dan masa de algún compuesto, ya sea en gramos, kilogramos o libras, yo debo llevar a moles con ayuda del peso molecular. ¿Por qué deben llevar a moles? Porque todos estos coeficientes estequiométricos son moles para nosotros. ¿Está bien? Entonces, ya he llevado a moles de ácido clorhídrico. Uso la reacción. Mi reacción dice 4 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué me están pidiendo? ¿Cuántos gramos del cloruro manganeso se obtiene? Entonces, 4 moles de ácido clorhídrico reaccionan con 1 mol de cloruro manganoso. Entonces, ahí está mi relación. Para simplificar, moles de ácido clorhídrico va abajo y aparecen moles de cloruro manganoso. Si yo lo dejo ahí, tengo los moles de cloruro manganoso que se producen. Pero me han pedido gramos. Con la ayuda del peso molecular, llevamos de moles a gramos, que es lo que nos pedía el problema. Entonces, de ahí viene el nombre de relación masa-masa. Cuando hablamos de una relación masa-volumen, tomando en cuenta la misma igualación del anterior problema, ¿qué tengo que considerar? Masa y volumen. Masa, mi reactivo, 7,5 gramos de ácido clorhídrico, y la pregunta es el volumen de cloro que se obtendrá, ¿verdad? Entonces, lo primero que hago siempre es llevar a moles con la ayuda del peso molecular. ¿Por qué? Porque la reacción me permite relacionar mol a mol. La reacción anterior decía que 4 moles de ácido clorhídrico generan o producen 1 mol de cloro gaseoso. Ya tengo los moles de cloro gaseoso, pero no me han pedido moles, me han pedido qué volumen. Si se mide a 1,5 atmósferas y 50 grados centígrados. Como ya tengo moles, calculamos con la ecuación de estado, según los datos de temperatura y volumen, el volumen obtenido de cloro gaseoso, ¿verdad? Cuando hablamos de una relación volumen-volumen, por que hemos visto en las leyes ponderales, es la ley de los volúmenes de combinación propuesta por Gay-Lussac. Yo les decía, 1 mol de nitrógeno gaseoso reacciona con 3 moles de hidrógeno y genera 2 moles de amoníaco. Pero como están a las mismas condiciones de presión y temperatura estos gases, yo puedo usarlos como unidades de volumen. 1 litro de nitrógeno más 3 litros de hidrógeno generan 2 litros de amoníaco. Entonces, eso es volumen-volumen. ¿Cuántos litros de amoníaco se obtendrán cuando reaccionan 0,5 litros de hidrógeno? Entonces, tengo 0,5 litros de hidrógeno. Según mi ecuación estequiométrica,
3 litros de hidrógeno generan 2 litros de amoníaco. Y aquí tengo el amoníaco obtenido. Entonces, estos son ejemplos básicos y sencillos. Estas relaciones ponderales se les da el nombre según la información que se tenga: masa-volumen, volumen-volumen, masa-masa, dependiendo de la información. Si solo se tiene un dato, todo se trabaja con ese dato. El problema es cuando se tienen dos datos. Se debe determinar de entrada el reactivo limitante. Y todos los cálculos se llevan a cabo con el reactivo limitante. Los vamos a ver en el desarrollo de ejercicios. Con esta información vamos a trabajar.